Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Pensiones IMSS Ley 73 modalidad 40. Y pues hoy nos toca hablar de semanas cotizadas con casos prácticos. Empecemos. Bueno, nuevamente aquí en nuestra PC vamos a analizar este pequeño recuadro en el que, dependiendo de nuestras semanas de cotización, veríamos la cantidad que se nos daría al pensionarnos. Esto es si nosotros estuviéramos ganando el tope, que serían 66,028 pesos. El patrón estaría pagando 6,652. Claro que si nosotros estamos en modalidad 40, pues nosotros lo pagaríamos. Entonces, todas estas cantidades son con respecto al tope máximo, que serían 25 salarios mínimos. Bueno, aquí si nosotros vamos a comenzar con las primeras 500 cotizaciones. Si nosotros ahorita nos estamos pensionando y tenemos 500 cotizaciones, ese nos daría 8,217 a los 60 años. Si nosotros decimos, no, es muy poquito, me espero un año más, entonces nos vamos a los 61 años, donde se nos daría 10,417. Pues en realidad es muy poco dinero para, en caso que nosotros estuviéramos pagando en modalidad 40, sería, pues se podría decir inversión. No es inversión, pero así lo podríamos tomar. Estaríamos pagando al año 79,000 pesos, casi los 80, y a los 5 años 400,000 pesos. Para que nos vayan a dar 8,217, o a los 61, 10,000, en realidad es muy poco. Si nos vamos a las 700 semanas, miramos que ya son 14,400, pues ya es un poquito mejorcito, aunque sigue siendo bajo. Pues también en realidad, no, me espero otro año, nos vamos a los 61 años, donde ya se nos daría 17,027 pesos. Vemos que en realidad, pues sigue siendo poco, pero también es porque son pocas las semanas. Entre más semanas de cotización tengamos, pues más iría aumentando poco a poco la cantidad que podríamos recibir de pensión. Si aquí nos vamos a 800 semanas, ya vemos que se nos daría 17,500 a los 60 años. Con 1,000 semanas, 23,000 pesos. Con 1,200 semanas, 29,100 pesos. Con 1,400, 35,300. Con 1,600, 40,700. 1,800, 46,900, y 2,000 semanas, 53,100 pesos. Aquí lógico que ya está muy bien la cantidad, pero pues en realidad son pocas personas las que llegan a 2,000. Ok, vámonos, si de igual forma nos vamos a los 61 años, pues vamos a ver que poco a poquito vamos subiendo, al grado de llegar hasta los 58,300 con 2,000 semanas. Entonces, pues aquí es para que nos demos cuenta que si nosotros ya tenemos nuestra constancia de semanas cotizadas, ver en qué rango estamos, con qué cantidad más o menos se nos pensionaría, tomando en cuenta, por decir, si ya tenemos casi los 60 años, o si tenemos, por decir, 55 años, nos faltarían 5. Lógico que aquí, por decir, tenemos 1,000, pues ya le agregaría más o menos como 1,200 más, que serían 5 años más, para saber cuánto nos tocaría, ¿no? Pues unos 32,000 pesos en este caso. Porque si tuviéramos 1,000 más 5 años, son 1,250. Caeríamos aquí enseguida de los 29,000, serían como unos 32,000 pesos. Entonces, más o menos ahí nos damos una idea. Bueno, ahora nos vamos
aquí a un programita simulador para simularle unas cantidades y ver cuánto se nos daría si ya quisiéramos pensionarnos. Por decir, vamos a comenzar con los datos, perdón, las personas, los casos más críticos. En este caso serían las personas que se están jubilando con 500 semanas. En este recuadrito vamos a ponerle 500 semanas y vamos a ponerle que con un sueldo de 200 pesos, que es el sueldo que la mayoría de los trabajadores tienen, porque la mayoría, en este caso, hablando de a nivel país, la mayoría son trabajadores, obreros, que ganan, obreros y empleados que están ganando un poco más del mínimo. Casi nadie gana el mínimo, pero sí, ya los que ganan ya un poquito más, casi no rebasan los 200 pesos, es un poquito más, un poquito menos, entonces vamos a ponerle 200. En sí, la mayoría opta por pensionarse a los 60 años. Entonces, ¿cuánto se nos daría? Aquí estamos viendo la cantidad de 2,191 pesos. En realidad es muy poquito. Si vemos, no alcanzamos ni el mínimo. El mínimo quedamos que son 122 por 30.4. O sea, 30.4 para sacarlo lo del mes. Aquí 122 por 30.3, me equivoqué, era 30.4. Ahora sí, sacamos 3,700 pesos. El gobierno, ¿cuánto sería lo que nos haría falta? Pues que lo que nos pondría el gobierno son como 2,000, casi 2,200 para 3,800, son como 1,500 pesos lo que el gobierno nos pondría, porque no se nos daría lo que nos dice aquí el programita, porque la ley dice que con 500 semanas cotizadas tendríamos la pensión mínima garantizada, que en este caso sería el mínimo de pensión al mes, en este caso 3,700 pesos. Bueno, pues estamos viendo que es en realidad muy poco. Y pues ya no podemos hacer más. En dado caso que ustedes ya tuvieran los 60 años, claro que si tienen, por decir, 55 y con 500 semanas, bueno, pues les faltaría otras 250. Vamos a incrementarle aquí 250 más. Entonces sería 750. Entonces aquí ya tenemos 750 y ver ahora a cuánto ascendió. A 2,700 pesos. Todavía no le llegamos al tope, al mínimo. Quiere decir que el gobierno todavía nos estaría poniendo. Entonces, vamos a ponerle 1,000 semanas cotizadas. Igual, a ver, ahora sí, ya nos acercamos un poquito más, pero seguimos abajo. Entonces, ¿cuántas semanas debemos tener para que se nos estuviera dando, que nosotros realmente nos estuviéramos ganando el mínimo? Bueno, pues aquí le vamos a agregar otras 300 semanas. 300 semanas. Y vemos que ahora sí nos está dando 1,775 contra 3,708. Pues ya prácticamente estamos obteniendo el mínimo de pensión sin que el gobierno nos pusiera. Pero pues y aquí ya 1,700 1,300 semanas cotizadas vendrían siendo 26 años. ¿Cómo es posible que las personas que hicieron 500 cotizaciones y yo hice 1,300,
que vendrían siendo ellos 10 años y yo 26, nos estén dando lo mismo. Como que no es justo, ¿verdad? Pues no, pero así están las cosas. Entonces, los que ya hicieron poquitas, pues ya ellos ya tienen de seguro su mínimo. Y los que hicieron 1,300, de todas maneras tienen su mínimo. Bueno, de aquí a partir de 1,300 semanas ya empiezan a aumentar un poquito. Le vamos a poner 1,600 semanas. A ver cuánto nos daría. Pues ya vemos que ya rebasamos como unos 600 pesos el mínimo, pero sigue siendo bastante poco. ¿Por qué? Porque nuestro sueldo sigue siendo poco. Entonces, vamos a decir más o menos lo que viene siendo el tope de cotizaciones, de semanas cotizadas. En este caso, vámonos a 2,000. Es pocas personas las que llegan con 60 años, pero sí, se dan los casos. ¿Por qué? Porque si empezaron a trabajar a los 20 años, para los 60 ya hicieron 40 años de trabajo con el seguro, cotizando, entonces ya completarían sus 2,000 semanas. Ok, ¿cuánto les da? Pues siguen siendo 5,155. Es muy poquito para 40 años. Bueno, hay que decir, diríamos que ahorita ellos tienen sus 60, pero dicen, no, me voy a esperar otros 5 años para pensionarme, para que me den un poquito más. Bueno, pues ya harían 2,250 semanas. Aquí las tenemos. Pero con el salario bajo, que son 200 pesos, aquí le vamos a aumentar a 65 años. Y ahora sí, ¿cuánto les darían? Ya un poquito mejor, 7,487 pesos. Pues en realidad pues es muy poquito para el desgaste que van a tener, porque no es lo mismo desgastarse de 20 a 25 años que desgastarse de 60 a 65 años. Aunque sean 5 años, pues de joven el trabajo pues en realidad no le hace uno gran cosa, mientras que ya entre más viejo pues es más el desgaste. Entonces pues ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Entonces aquí vamos a analizar ahora otros casos, por decir, personas que en vez de tener un bajo salario, se los vamos a poner ya un salario regular, ¿sí? Regular, podríamos decir 1,000 pesos. Ya hay mucha gente que los gana. Entonces, 1,000 pesos y que hacemos de cuenta que hizo nomás 500 semanas. ¿Cuánto le da? Sigue siendo, aquí está, 5,444 pesos. 5,000 pesos, muy poquito. ¿Por qué? Porque realmente sus semanas, pues es el mínimo de cotizaciones. Pero vamos a ponerle ahora 1,000 semanas, que ya serían 20 años. Entonces vamos a ponerle las 1,000 semanas. Ahora sí, de esas 1,000 semanas con 1,000 pesos de salario diarios, vendrían siendo, si esto es lo que cotizo diario, yo ganaría 30,400 pesos al mes. Entonces, si yo ya me quiero pensionar a mis 60 años, ¿cuánto me daría aquí el gobierno? 10,557 pesos. ¿Cómo es posible que si yo ya me voy a pensionar y mi sueldo eran 30,400, me vayan a dar una tercera parte de lo que yo ganaba? 10,500, una tercera parte, en realidad es muy poco. Entonces, ¿qué podemos hacer para que realmente en vez de 10,000 se nos dé mucho más? Al menos lo que ganábamos. Bueno, pues en este caso tendríamos que tener mucho más semanas. Vamos a ponerlas en 1,500. A ver cuánto nos da. 1,500. No, pues es muy poco. 17,000 pesos. Subió un poquito más de la mitad. Si
si la mitad serían 15,000 y son 17,000, es muy poco, ¿no? Casi prácticamente la mitad de los 30,400 que supuestamente estamos ganando. Entonces, pues no nos conviene. Pero hay gente pues que dice, pero pues ya, en realidad ya no puedo más. Hay personas que todavía dicen, bueno, yo me siento todavía fuerte y sano, yo sí me voy a los 65. Bueno, ya es cosa de cada quien. Vamos a ponerle aquí a los 65. Ya aumentó a 23,108. Pues ya no está tan mal, aunque no es lo que ganábamos al mes, pero pues ya es una pensión regular, ¿verdad? Entonces con esto ya podemos pues nosotros darnos idea, más o menos dependiendo nuestras semanas y nuestro salario, cuánto estaríamos recibiendo de pensión. Es pocas las personas últimamente que se pensionan a los 65 y yo no lo recomiendo, como lo dije, es mucho el desgaste después de 60 años, es mucho el desgaste, aunque hagamos cosas livianitas, de todas maneras, se desgasta uno mucho. Ahorita la mayoría se anda jubilando a los 60, yo recomiendo máximo a los 62, pero ya es cosa de cada quien, ya más adelante les hablaré el por qué. Bueno, aquí vamos a ponerle que esta persona a los 60 años ya se quiere pensionar, pero con que sí logró sus 2,000 cotizaciones, al último las alcanzó a llegar, ok. ¿Cuánto le estaría dando? 24,462, casi la misma cantidad, más que ahora es a los 60 y con más cotizaciones, ¿verdad? Entonces son 24, pues está regular, pero como les digo, son pocas las personas que llegan a 200 cotizaciones. Vamos a poner otro caso, por decir que esta persona, lo que la gran parte de la población, de las personas que se están pensionando, pues son con 1,700 cotizaciones, de 1,750 aproximadamente, ¿verdad? Le llegan entre 1,600 a 1,800, entonces vamos a ponerle 1,750. Aunque sí, no alcanzan, la mayoría no se pensionan con 1,000 pesos, se pensionan como con 500 pesos. Entonces, y a los 60. Entonces, ellos ganaban aquí con 500 pesos 15,200 pesos al mes y se van a pensionar con 10,540 pesos, ¿verdad? Claro que hay muchas personas que dicen, ya están en lo... No, ahorita no vamos a hablar mucho de modalidad 40, pero un poquito, introducirnos. Si esta persona, por decir, tuviera 1,600 cotizaciones y estuviera pagándole, aportando, haciendo sus aportaciones voluntarias a modalidad 40 con el tope, que vendrían siendo 25 salarios mínimos, bueno, no 25 salarios mínimos, son 25 UMAS. Más adelante vamos a hablar lo que son las UMAS, pero ahorita nomás los vamos a poner. Sería 2,172, que es el tope, y vamos a ver cuánto. Y luego 1,600 cotizaciones a los 55 años, pero vamos a decir que trabaja esos otros 5 para pensionarse a los 60, entonces le agregamos 250 semanas más, serían 1,850. Ahora, ¿cuánto estaría recibiendo? 48,485 pesos. Siento que es muy buena la cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que lo conveniente es que después de los 50, si nos queremos pensionar a los 60, hagamos nuestras aportaciones, nos registremos a modalidad 40
y hagamos nuestras aportaciones. Si está dentro de nuestras posibilidades aportarle al tope, pues lo hagamos. Y de esa forma es como vamos a recibir buenas pensiones. Digamos que esta persona, por alcanzar a... de esas personas que han cotizado desde jóvenes, desde su primer trabajo entraron y nunca se han salido de ahí, y últimamente han estado ganando un buen salario. Entonces estas personas con 60 años alcanzan las 2,000 cotizaciones, y con el tope, ¿a cuánto estamos hablando de pensión? 53,000 pesos, ¿verdad? Ahora, claro que si se va a los 65 años, pues sería mucho más, ¿verdad? Entonces, ya yo siento que de 50,000 pesos ya es una muy buena pensión. Claro, personas en empresas, trabajando en el gobierno, lógico que tienen buenos salarios altos, pero personas que digamos, son trabajadores por su cuenta, que trabajan en la informalidad, y a veces no ganan mucho para poder registrarse en modalidad 40 con el tope, es muy difícil. Entonces muchos sí hacen el sacrificio de decir, bueno, yo con modalidad 40 voy a llegar a 1,800 semanas y voy a aportarle al tope. Bueno, ¿cuánto se me daría? 53,131. Bueno, pues ya verían que con eso, con este esquema de modalidad 40, realmente muchas personas se están beneficiando. Y todo es cuestión de que, bueno, nosotros se le recomienda a las personas que desde sus 45 años y que son ley 73, vayan realizando lo que le llamamos la proyección de pensión, para que con el tiempo ellos puedan obtener pensiones arriba de 50,000 pesos. Bueno, hablando de ahorita a 5 años. Claro que si tienen 45 años, pues se pensionarían más tarde, pero todavía sería la pensión más elevada. Entonces, de aquí a 5 años, cualquier persona que entre a modalidad 40 sí va a andar pegándole aquí a los 60,000 o hasta arriba de los 60,000 pesos. Por decir, ahorita, si una persona con 2,000, como lo dijimos, con 2,000 semanas y con el tope, estaría ganándonos, a los 60 años, le estaría dando 53,000. Pero si esa persona todavía se fuera, que como les dije, no es lo recomendable, se va todavía a los 65, pues aquí sería 2,250, y aquí serían 65 años, y veamos a cuánto asciende: 80,134. En realidad son muy poquitas las personas que se esperan pensionar a los 65, a los 65 años. Son muy pocas, sí se dan los casos. Aunque esta cantidad, ningún asesor se les va a hablar de esa cantidad, porque en realidad no se las dan. Aquí se están dando ciertas condiciones que estoy poniendo, por eso está aplicando esta cantidad. Ya más adelante les hablaría el por qué no se las darían, pero al menos sí les estarían dando aquí, pegándole a los 70,000 pesos. Ya cuando hablemos, nos metamos de lleno a modalidad 40, vamos a ver exactamente la cantidad que les darían aquí, que son como 70,000, y el ver el por qué. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, y para nuestro próximo video vamos a hablar de todos los artículos que intervienen en una pensión dentro de Ley 73, y también de cómo se calcula la pensión.
para que no te lo pierdas. Va a estar muy interesante. Bueno, pues ya solo me queda invitarte a que te suscribas, le des like y lo compartas con amigos y familiares. También quiero recomendar a todas aquellas personas que ya rebasan los 45 que obtengan su proyección de pensión con cualquier asesor. Yo me pongo a tus órdenes en el WhatsApp y correo que aparecen en este video. Bueno, pues hasta el próximo.